Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Andrade López y el día de hoy mis compañeros y yo presentaremos el tema de ciclos biogeoquímicos. Nuestro equipo está conformado por Alejandro García Ruiz, Blancas Martínez Vladimir, Mendoza Martínez Angélica Itzel y su servidor Andrade López Diego. Bueno, para empezar, vamos a definir qué es un ciclo biogeoquímico. Bueno, un ciclo biogeoquímico se denomina a la manera como un elemento o un compuesto como el agua se mueve a través de diversos lugares o eh, animales. Ahora les hablaré del ciclo biogeoquímico del carbono. Bueno, el carbono es un componente esencial en la Tierra ya que forma parte de vegetales y animales y este tiene gran importancia en la respiración de los animales y también en la conversión de dióxido de carbono a oxígeno por parte de las plantas. Veremos las fases, eh, las etapas del ciclo del carbono son cuatro: es la combustión, la fotosíntesis, la respiración, la descomposición y ya. Bueno, ahora vamos a hablar más a fondo de ellas. Ok, la primera fase es la de la combustión. La combustión en el ciclo del carbono básicamente es una reacción química exotérmica que genera calor y prácticamente se da cuando se quema algún combustible, puede ser madera, gasolina, gas de cocina, aceite y entre otros. El siguiente es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso en el cual las plantas crean alimento y transforman dióxido de carbono en oxígeno. Luego la respiración. Esta tiene que ver más con los seres vivos, ya que cuando inhalan el oxígeno, también como consecuencia de nuestra respiración exhalamos dióxido de carbono y este sube a la atmósfera y se reintegra con otros gases. Ahora está la descomposición, que básicamente es un proceso en el cual ciertos organismos, como pueden ser gusanos, bacterias y otros, descomponen ciertos cuerpos, pueden ser vegetales o animales, y devuelven los nutrientes a la tierra. En este caso, el carbono que posee cada cuerpo de un ser vivo, pues regresa a la tierra y se reintegra. Y con esto se cierra el ciclo, digamos, del carbono, volviendo todo a la tierra. Ahora les presentaré mediante un gráfico el proceso del ciclo del carbono. Primeramente se produce la combustión, que es cuando se quema un combustible y libera calor y dióxido de carbono. Después la fotosíntesis, que es cuando las plantas obtienen a través de los rayos del sol obtienen energía y transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Posteriormente, pues se, se da la respiración de los humanos, que transformamos el oxígeno en dióxido de carbono. Luego se viene la descomposición, que es cuando organismos muertos y productos de desecho se descomponen a través de microorganismos, insectos o bacterias que se encargan de hacer que un cuerpo muerto, un organismo muerto, regrese a la tierra a través de la descomposición. Bueno, eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañero. El hidrógeno.
El hidrógeno es el elemento con el número atómico 1 y es representado por el símbolo H. Es el más ligero de todos los elementos y regularmente se encuentra en forma de gas. El ciclo del hidrógeno es aquel proceso en el que el hidrógeno se desplaza por medio del agua alrededor de la Tierra. También suele ser llamado como el ciclo hidrológico o el ciclo del agua. Este consiste en 5 etapas que son la evaporación, la condensación, la precipitación, la filtración, el escurrimiento o el escurrimiento se le puede llamar escorriente. A continuación voy a explicar cada una de estas etapas. Bueno, comenzando con la evaporación. En resumen podemos decir que la evaporación es el cambio del estado líquido al estado gaseoso o a vapor. Vamos a ser un poquito más detallados con esto. Bueno, en esta etapa es necesario que exista calor. ¿Por qué? Porque dicha energía es utilizada para romper los enlaces que mantienen las moléculas unidas cuando se encuentran en un estado líquido, haciendo que se desprendan y por consecuencia éstas se encuentren en un estado gaseoso, a lo que podemos llamar también o conocer como vapor. Aquí el agua que se evapora mayormente es de ríos, de lagos, de mares. La evaporación no solo se mantiene en la atmósfera, sino que se la lleva al aire y estas chocan con algunas plantas, haciendo que absorban el H2O y se refresquen un poco. Cuando la atmósfera está saturada de agua, ya no se permite que se siga evaporando, ya que tiene un cierto límite. En la condensación, aquí vemos que el vapor que se crea en la fase de evaporación se vuelve líquida y se mantiene en la atmósfera, haciendo que se formen las nubes, la neblina, ya que estas están compuestas de vapor y de pequeñas gotitas. Esas gotitas son tan diminutas que son casi invisibles y empiezan a mezclarse con sales, partículas de polvo, humo y otros gases que se encuentran en el aire, haciendo que estas gotitas empiecen a aumentar su tamaño. En resumen, podemos decir que esta fase es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. En la precipitación, aquí sabiendo que las gotitas empiezan a aumentar su tamaño con las mezclas que se crean, por lógica sabemos que al incrementar su tamaño empiezan a ser un poco más pesadas, teniendo como consecuencia que estas empiecen a desprenderse de las nubes y caigan en forma de gotas de agua, de granizo, de agua nieve. En resumen, es la caída del agua desde las nubes en forma líquida o en forma sólida. La filtración. En resumen, podemos decir que el agua pasa a ser subterránea. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues al momento de que por la fase de la precipitación caiga el agua al suelo, el porcentaje que se evapora, pues se mantiene en la atmósfera y el otro porcentaje la absorbe la tierra o los poros de la tierra, empezando a bajar y a bajar y a bajar, formando que se creen depósitos de agua o también son llamados como aguas subterráneas. En el escurrimiento, pues es el inicio del ciclo del agua o del hidrógeno. Aquí el agua subterránea empieza a moverse o a desplazarse de la tierra y empieza a salir a la superficie en forma de ríos y lagos. El oxígeno. El oxígeno es el elemento químico de número atómico 8 y es representado por el símbolo O. Este químico se encuentra regularmente con el carbono en una mayor cantidad de átomos y con el hidrógeno en pequeñas cantidades de átomos. En este ciclo se encuentran 4 fases, que es la fase atmosférica, la fase de fotosíntesis, la fase de respiración y la fase de retorno. En la fase atmosférica es cuando se halla el oxígeno en la atmósfera como parte del aire. Aquí puede ser como dióxido de carbono, como H2O o simplemente oxígeno. La fase de fotosíntesis aquí la encontramos con las algas de los océanos y las plantas verdes que se encuentran en la superficie, en donde éstas absorben el dióxido de carbono y lo comienzan a sintetizar generando proteínas y glucosa. Al mismo tiempo, en este proceso empiezan a liberar oxígeno. En la fase de respiración, aquí ya los animales comienzan su fase de respiración en donde absorben el oxígeno y liberan dióxido de carbono. En la fase de retorno, aquí se vuelve a regresar el oxígeno como dióxido de carbono a la atmósfera, generando así
que se vuelva a hacer otra vez el ciclo del oxígeno. La siguiente parte es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el elemento químico de mayor abundancia en la atmósfera y es un elemento básico para los seres vivos porque permite elaborar aminoácidos, ADN y proteínas. El nitrógeno es un elemento químico que se desplaza lentamente a través de un ciclo mediante el cual puede ser absorbido por los seres vivos, ya sean las plantas o animales, pero también por la tierra, el agua y el aire. Es por esto que el ciclo del nitrógeno es uno de los ciclos más importantes para mantener el equilibrio en la biosfera terrestre. Aquí muestro el proceso del ciclo del nitrógeno, que es la fijación, la cadena alimenticia, la nitrificación y la desnitrificación, y estaré a continuación describiéndolos uno a uno. Pero antes, para que el nitrógeno pueda ser absorbido por los seres vivos, deben intervenir los vegetales y bacterias que se encargan de fijar el nitrógeno del suelo para incorporarlo para que así pueda ser aprovechado por los animales y plantas antes de que se vuelva gaseoso y regrese a la atmósfera. La primera parte es la fijación. Los seres vivos no pueden resolver el nitrógeno en estado gaseoso, como lo comenté, y es aquí donde entran las plantas y las bacterias, y estas las fijan en el suelo y las plantas vuelven a absorber el nitrógeno que hay ahí en el suelo. También el nitrógeno llega a la Tierra por medio de la energía que desprenden los rayos de las tormentas eléctricas al llegar al suelo. La segunda etapa es la cadena alimenticia. Aquí el nitrógeno, una vez que los vegetales y las plantas obtienen el nitrógeno del suelo, de ahí pasan a los animales herbívoros y de estos a los carnívoros, esparciéndose así entre los distintos eslabones de la pirámide alimentaria. El exceso de nitrógeno que estos pueden llegar a consumir es expulsado de sus cuerpos mediante la orina que es rica en amoníaco, volviendo así al suelo para continuar el ciclo. La siguiente etapa es la nitrificación. El nitrógeno amoniacal vuelve a estar contenido en el suelo y es aprovechado por las plantas como nitrógeno nítrico, que es la nitrificación. Este amoníaco del suelo que proviene de la orina de los animales sirve como otro tipo de alimento a microorganismos de acción nitrificante que descomponen el amoníaco y lo oxidan en nitratos, como lo muestran aquí los techos, pasan por descomposición, se vuelven amoníaco y después pasan por la nitrificación, que se vuelven nitratos. Estos nitratos pueden volver a la atmósfera a través de la desnitrificación, que es cuando un nitrato pasa a un nitrógeno gaseoso, o también se puede por lixiviación, que es cuando el nitrato se disuelve en agua y llega a los lagos y ríos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro García Ruiz del 353Ga y yo les voy a presentar el tema del ciclo biogeoquímico del fósforo. Y pues bueno, como podemos ver, el fósforo pasa por ciertas etapas durante su ciclo biogeoquímico. Y la primera de estas etapas es erosión y meteorización. Y aquí nos dice que el fósforo abunda en diferentes minerales que bien se pueden encontrar en la superficie terrestre o en el fondo del mar. Y pues bueno, como podemos ver aquí hay una imagen de un mineral que obviamente contiene fosfato. Después, fijación de las plantas y transmisión a los animales. Y aquí nos dice que las plantas absorben el fósforo de los suelos y fijan en su organismo y a partir de ahí se transmite a los animales que se alimentan de estas plantas. Y puse de ejemplo un conejo que está comiendo pasto
Y al ser el mineral, obviamente está debajo de la tierra el fósforo, y ya las plantas haciendo sus procesos absorben este fósforo y después se transmite hacia los animales a través de los que, bueno, como ya sabemos, los herbívoros que comen este tipo de plantas que absorben el fósforo. Y después ya viene el último paso, que es el retorno al suelo por descomposición. Las secreciones de los animales que son ricas en compuestos orgánicos, que al ser descompuestas por bacterias y otros organismos de reciclaje natural, retornan a ser fosfatos. Y pues bueno, aquí creo que esto es muy sencillo, ya que al ingerir los animales plantas con fósforo, entonces también en sus heces liberan eso, ya al ser descompuestas por organismos o todo eso, y vuelven a la tierra. Y pues aquí tenemos un ejemplo de una vaca que está haciendo sus cosas, ¿no? Y suelta guano y ya después va a volver a hacer el fosfato en la tierra. Y esta es otra alternativa que dice retorno al suelo por sedimentación. Entonces nos dice que otra vía de retorno del fósforo del cuerpo de los animales hacia la tierra, en donde vuelve a formar parte de los minerales sedimentarios, en la sedimentación que es mucho más larga que la permitida por los animales. Entonces, esta tarda demasiado tiempo en comparación a los animales. Es la única diferencia de estos, que sí tarda mucho tiempo más, pero bueno. Y por último, aquí está un esquema bien hecho del ciclo bioquímico del fósforo, que ya nos muestra todo lo antes mencionado, que aquí también nos explica más o menos cómo el fósforo está en el agua. Y aquí, por decir, está lo que decía de las rocas, los animales que al elegir, en este caso es de un árbol, un alce creo que es, está ingiriendo de esto que ya absorbió el fósforo y después vuelve a la tierra, obviamente con la descomposición de los organismos o microbios y ya vuelve a hacerse todo esto. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ya en conclusión, nosotros decimos poner que los ciclos bioquímicos, como ya vimos, suceden una serie de procesos e intercambios de energía entre los diferentes elementos de la naturaleza que interactúan con los seres vivos y el medio ambiente. Y estos son el movimiento o circulación de los principales elementos biológicos y geológicos como el agua, el azufre, calcio, carbono, fósforo, nitrógeno y oxígeno que intervienen en un cambio químico desde el entorno que rodea. Y como podemos ver, los ciclos bioquímicos, o como ya dijeron mis compañeros, son muy importantes, ya que entre uno de ellos está el del agua y el del oxígeno, que principalmente en el del oxígeno, si no existiera ese ciclo bioquímico, se quedaría en un estado de oxígeno o de carbono, no nos funciona a nosotros, no podríamos vivir sin este ciclo bioquímico. Y igual el del agua nos ayuda demasiado con las lluvias y la evaporación y la condensación. Es una gran ayuda para nosotros que sin ella, sinceramente, no creo que podríamos vivir. Y igual todos los demás elementos nos ayudan en gran manera. Tanto los organismos que viven en el planeta como plantas, animales, carnívoros y herbívoros ayudan en gran manera. Y bueno, creo que eso será todo de nuestra parte. Gracias por escucharnos.